Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espejos en Primera Persona, a nuestra audiencia. Recibimos hoy a Adriana Treco, poeta de Centenario, eh, para hacer un recorrido imaginario en este día domingo de agosto, donde transitaremos los distintos itinerarios y también los distintos caminos de la poesía, de la educación, de la literatura, de los talleres, y para eso hemos invitado a nuestra amiga. Bienvenida, Adriana. Hola Pablo, buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación, por compartir nuevamente. Bien, yo te voy a pedir si nos podés compartir en primera instancia alguno de tus escritos, el que vos elijas, y después ya empezamos a transitar. Para comenzar, bueno, eh, podríamos comenzar. Yo creo que alguna vez lo hemos comentado que a mí me gusta mucho la pintura y generalmente en mis publicaciones he elegido siempre algún pintor que no solo ilustra, que me he tomado el atrevimiento, ¿no?, de usar su obra para la ilustración del libro, sino que también a veces me ha servido a mí para ir haciendo un correlato entre la pintura y la escritura. Y en este caso, aquí tengo de La Edad del Agua, un libro publicado en 2014, eh, una imagen de tapa que es Niña, de Joaquín Sorolla, y en la contratapa las olas de San Sebastián, donde no sé si alcanzan a verse, pero hay dos mujeres, una niña y una persona mayor, con sombrero. Entonces, bueno, a partir de esas imágenes es que creé una especie de poema prólogo para abrir el libro. Y dice así: mis pies apenas han sido alcanzados por la arena, y mis ojos presienten melancolía a distancia. El mar ya la cerca, la anticipa, mientras lame mis dedos sin pedir permiso. Me niego a cruzar la rompiente y oír de cerca que el juego termina, que tendré que soltar mis cabellos y verme mujer en los ojos apurados del mar. Este mar me crece, me explora, y yo sigo desafiante sin tenderle mis brazos. ¿Revelará un día la arena el porqué de tanta soledad vaticinada? Dicen que el mar advierte. Yo aún no lo escucho, aunque su azul y su sal me repitan que un día de aguas otoñales, de infancia rosada y sombreros gastados, seremos una, niña y mujer, mirando desde arriba la edad que sin permiso se llevó el agua. Me produce mucha emoción toda la poesía de este libro y la poesía sobre todo de Adriana, y recuerdo el momento en que lo recibí como obsequio el libro. Yo lo había visto por casualidad buscando editoriales en la foto de la editorial que publica el libro, y yo digo que, o sea, me dio como una cosa muy linda esa tapa. Yo digo, qué lindo sería poder conocer esa poesía. Bueno, y nos encontramos en un lugar y te comenté Sí, del libro y vos me lo obsequiaste, y para mí fue un momento muy, muy lindo y lo atesoro mucho ese libro. creo Eh, que fue Nayen, en perdón, Allen, exacto. Nayen, sí, sí, sí. Así que me gusta muchísimo todos tus trabajos, pero ese particularmente hay algo especial por ese momento. Y hablando de momentos especiales, quería preguntarte por tus inicios en cuanto a las lecturas y a la literatura, allá por seguramente la juventud. ¿Cuáles fueron? Sí, la juventud y quizás antes, porque mi primer vínculo con la literatura se produce a través de la lectura y creo que así nos hemos iniciado todos aquellos que nos acercamos a la escritura. Y en esto yo siempre tengo un agradecimiento especial a las maestras de la primaria, que fueron quienes me acercaron a la poesía.
y a mí me encantaba memorizar poemas. No me costaba en ese momento, hoy no tendría la misma memoria. Y entonces siempre estaba dispuesta a recitar en los actos escolares, a participar, incluso en actuaciones, aunque lo mío no fue hacia el lado del teatro. Pero los primeros acercamientos, digo, fueron a través de la poesía en la primaria. Yo vengo de la época en que existía el libro de lectura, que acompañaba además al manual. Entonces, en esos libros había un popurrí de autores y de textos, leyendas, cuentos, poemas, y después en sexto, séptimo se empezaban a trabajar las novelas, que no eran, como ocurre desde hace muchos años, novelas juveniles, sino que ya nos iban acercando a una novela un poquito más de carácter adulto, ¿no? Se trabajaba de otro modo en aquellos años. Después llegó la secundaria y, por supuesto, mi cariño fiel a las profesoras de lengua y literatura, que cada una aportó lo suyo, y entonces en esa época fueron llegando los poetas del corazón, digo yo, ¿no? Cuando empezábamos también a borronear nosotras sobre los cuadernos, a atesorar frases, y bueno, allí estaba Mario Benedetti, llegó después la obra de García Márquez. De Benedetti en la secundaria leí mucho, tanto poesía como novela, y creo que fue el autor inicial. Eso con respecto a la secundaria. Seguía esto latente de la poesía, de recitar en los actos de la escuela, incluso en algún desfile en la ciudad para alguna fecha patria. Allí estaba con Francisco Luis Bernardes en un palco, recuerdo con su poema Patria en aquellos años difíciles, porque el secundario transcurrió durante la dictadura. Y sí, uno lo piensa después de los años, ¿no? Y, y después, bueno, llegó el descubrimiento hacia cuando estaba en quinto año, que tenía que elegir de algún modo o seguir la vocación. Yo estuve entre dos carreras, estudiar el doctorado de inglés, porque también me había recibido a los 17 años en un instituto local, allí en la ciudad de Río Tercero, entonces me interesaba inglés y también me interesaba muchísimo la lengua, el lenguaje como sí me atraía mucho, incluso la normativa del lenguaje. Y bueno, no tenía la posibilidad en esos momentos de ir a estudiar a la capital, me quedé en mi ciudad, no me arrepiento para nada, porque allí inicié el profesorado de lengua y literatura. Y bueno, fue el camino que después continué en Villa María, donde me recibí, y que después tuve la oportunidad también de avanzar un poquito más aquí en la Universidad del Comahue, ¿no? Qué bueno, iba siguiendo todo esto que nos contabas y claro, todos los caminos siempre van llevando hacia un lugar, ¿no? Más allá de la escritura, digo también una parte docente seguramente en lo que es tu trabajo de taller literario. ¿Podrás contarnos cómo es ese mundo, ese camino? ¿Cómo llegué a taller literario? Claro, cómo vos empezás a trabajar con los talleres donde vos empezás a acompañar, digamos, a otros Acompañar y también otras. a otras Sí, personas, sí. sí, sí. Yo creo que lo fui haciendo paralelamente con mi crecimiento también, porque cuando era bastante joven, porque yo llegué a la Patagonia en el año 94, casualmente a Allen, que recién nombrábamos, eh, era muy jovencita y me animaba a acompañar a algunos escritores. Yo apenas esbozaba algo por ese momento, pero desde mi rol docente acompañaba ya a gente que deseaba de algún modo formarse, porque se me acercaban por el conocimiento que yo tenía sobre la literatura, no por una experiencia mía como escritora, porque, insisto, ni siquiera yo había socializado todavía mis escritos. Pero después creo que hubo un antes y un después cuando yo hice la especialización en letras, me sentí de algún modo más formada, me acerqué mucho a la crítica, conocí amigas que tenemos en común, compañeras que, sí, creo que estamos haciendo alusión directa a Marita, compañeras que me dieron quizás el empujón que me faltaba para esta formación que tiene que ver con la parte
social de la literatura, ¿no? Que es la llegada al lector y por lo tanto la crítica. En esa oportunidad yo acerqué un proyecto, porque me habían comentado que la Biblioteca de Cinco Saltos quería incluir un taller literario, y acerqué un proyecto y me llamaron. Así que yo inicié taller en Cinco Saltos. Creo que allí estuvimos trabajando cerca de 2 años, y después dije, bueno, ¿por qué no hacerlo en Centenario, que es el lugar donde vivo desde hace también tantos años, donde construí el resto de mi carrera docente y donde construí también mi familia? Y entonces una artista plástica de aquí de Centenario, Silvia López, me abrió su taller para que yo diera allí el taller literario. Recuerdo que el primer día llegué y había 2 personas, 2 personas que fueron las que se acercaron. Una de ellas estuvo prácticamente hasta, bueno, hasta antes de la pandemia, acercándose al taller. El taller estuvo abierto durante 14 años de manera presencial, el año pasado lo hice de manera virtual, y este año decidí tomarme un descanso para poder avanzar con mis trabajos personales y publicaciones que quería darle forma, concreción, y el tiempo por allí no era suficiente. Y en ese transcurrir del taller fui acompañando a muchas personas en publicaciones personales. La gran mayoría aquí creo que han sido sus primeras publicaciones. Eso siempre me hizo sentir muy bien, muy orgullosa, porque después uno va viendo el crecimiento de las personas como escritores o escritoras, y también fui acompañando a distancia a través de, bueno, en algunos momentos era Skype o el correo electrónico, a colegas que sí, por ahí ya estaban más avanzadas, de otras provincias, ¿no? De Santa Fe, de Córdoba, y y es esto de que todos necesitamos la mirada del otro, ¿no? Porque más allá de la corrección de estilo que uno puede realizar, lo ortográfico, la redacción, creo que está este intercambio de palabras que todos necesitamos, un lector antes, o lectora, antes de entregar la obra, ¿no? Entonces, así como yo la acerco a otras personas, otros han hecho lo mismo conmigo, aunque el asesoramiento en este caso iba incluso hasta llegar a una editorial, hacer consultas, etcétera, etcétera, todo este camino que vos también conoces mucho. Así que muy, muy placentera la tarea, y además muy fomentadora de creatividad, porque yo creo que eso también me ha llevado a mí a avanzar en la escritura, a mejorarla y a querer seguir puliendo y trabajando lo mío, también conjuntamente con lo de los otros. Bien, a través del taller literario se abordan distintos temas, pero también distintas maneras de llegar a la escritura. Uno de ellos es la lectura previa de algún trabajo, y después una propuesta o disparador. Habitualmente, digamos, en esta tarea y en ese grupo que fue creciendo, se fue transformando, ¿qué fue lo que fue quedando más allá de lo literario específico de trabajo, de borrar, corregir? O sea, ¿qué es lo que se va construyendo en un taller literario? Se va construyendo además el vínculo. A mí me parece que yo hago mucho énfasis en eso del vínculo lector-escritor, y se va construyendo ese pacto silencioso que está entre aquel que en algún momento va a leer la obra, que puede ser una persona conocida de cada uno de los integrantes del taller, o en el caso mío igual, como también puede que llegue a algún desconocido, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ese pacto de credibilidad en el que uno va creciendo, porque tenemos que hacer que esta obra, que es personal, que es mía o que es tuya, llegue al otro de la misma manera, ¿no? Para que puedan apropiarse también del texto y hacer sus propias lecturas, sus interpretaciones, y creo que eso es lo que se construye. Y se construye también el hecho de ir independizando a la persona para que sepa, pueda ser capaz de autocorregirse.
porque siempre decimos que en los talleres literarios nosotros no podemos enseñar a escribir literariamente, ¿no? No lo digo yo, lo dicen todos quienes hemos atravesado de un lado o del otro del taller. No enseñamos a escribir literariamente, pero sí llegamos a hacer las correcciones literarias, porque compartiendo el espacio con aquellos que hacen lo mismo, leyendo a autores consagrados, no consagrados, canónicos, no, es decir, los que están en el margen, todo tipo de autores, vamos construyendo ese camino que nos tiene que llevar a el crecimiento y la corrección. Yo creo que ahí está el punto. La persona tiene que llegar a ser capaz de autocorregirse. Bien, acuerdo totalmente. Y mientras ibas abordando la última partecita, no podría alejarme de tu trabajo docente. Y creo que allí debe haber habido algo o mucho de esa impronta. Y quería preguntarte, digamos, por el recuerdo, porque ya no estás en la docencia directamente a nivel escuela, pero de ese recorrido por las aulas y también de ese vínculo, porque sin el vínculo es imposible que lo demás venga. Entonces, preguntarte sobre eso y, digamos, sobre ese acompañamiento también a tus estudiantes y el recuerdo, ¿no?, de que ha quedado de todo aquello. Sí, queda mucho. Me emociona que lo preguntes. Sí, verdaderamente emociona. Hace 3 años que dejé la docencia, bueno, que ya me jubilé, y creo que lo que más me gustó, y creo que yo me llevo, y ojalá sea lo que he dejado en los alumnos, es haber intentado también convertir el aula en un taller. Porque, por supuesto que me interesó siempre y mucho que pudieran expresarse muy bien, que pudieran hacer un uso apropiado del lenguaje, hacer de que la lengua, la comunicación abriera puertas, pero también me encantaba hacerlos escribir. Entonces, convertir el aula en taller fue el recuerdo más vivo que yo tengo. Y con el tiempo, muchos alumnos se acercan y lo reconocen. No sé, podría mencionarte, por ejemplo, después de muchísimos años, que hasta me costaba reconocerlo, se acercó un muchachito y me dijo: fuiste mi profesora de literatura, ¿te acordás? Yo soy músico y vos tenés mucho que ver en esto. Y me quedé mirándolo y me dijo: yo conocí a Teresa Parodi por vos. Y eso fue cuando uno intentaba comenzar, por ejemplo, a trabajar poesía, y yo hacía un recorte del folclore, del tango, del cancionero popular, del rock, y entonces trabajábamos canciones y después yo los llevaba a los textos literarios, ¿no? Entonces, ese reconocimiento, o aquel que es guitarrero por las peñas, me dice: nunca me olvido de tus lecturas en el aula con el Martín Fierro, texto que, bueno, que tiene tantos abordajes y tantas críticas diferentes, pero queda eso, ¿no? Ese acercamiento en el que el libro siempre estuvo presente, colegio en el que estuve ha tenido concursos literarios, colegio en el que estuve ha tenido alguna publicación, porque siempre me gustó que la literatura tuviera una identidad dentro de la materia, ¿no? Porque uno la llamaba en los primeros años castellano, después lengua y literatura, como algo separado. Y bueno, hacer de ese conjunto una identidad. Es así, yo también transité el secundario más o menos por la misma época y vivimos esos cambios. Y pensaba en una cuestión, ¿no? Qué importante, digamos, es no solo el hecho del vínculo y la influencia, digamos, como el ser docente, sino también que se vea que uno ama eso que hace y que ellos lo puedan notar, porque cómo cambia. Y te lo escuché decir que había llegado a la literatura, a las lecturas, por incentivo de tus docentes. Es decir, que de alguna manera volviste a replicar algo de eso que amás, digamos, porque alguien en algún momento lo hizo con vos. Qué bueno poder hacer y trasladarlo eso. Se abre y se cierra así, sí, sí. Es genial. Don Bosco, que fue educador, él decía siempre que educar es cosa del corazón, ¿no? Y lo han tomado después muchos pedagogos y creo que gran parte va por ahí.
Otra cuestión que me gustaría, a pesar de que entre líneas ha ido saliendo, es justamente el programa lo ve mucha gente que ha leído mucho, que escribe, pero también gente que está intentando abordar la escritura y que a veces no se anima. Por distintos motivos, gente, digamos, mayor, jóvenes. ¿Qué le podemos recomendar? ¿Qué le puede recomendar Adriana Treco a esas personas que están ahí y no se animan a dar ese primer salto? Que salga de la casa, porque yo creo que todos nos animamos, pero nos animamos puertas adentro. Generalmente las personas los primeros que te dicen, y habrás escuchado muchas veces en los talleres, yo escribo para mí. No, no, creo que no escribimos para nosotros. Estamos escribiendo pensando que en algún momento lo vamos a mostrar, lo vamos a sociabilizar, como decimos nosotros, lo vamos a compartir con otro, lo vamos a poner en una mesa para sugerencias, bueno, para este trabajo que se hace muchas veces en los talleres. Entonces, creo que si la inquietud de escribir está, es porque la persona está escribiendo, entonces lo que le falta es cruzar el umbral, salir de la casa e ir a compartir lo que hace con otras personas, porque el verdadero crecimiento está allí, cuando lo ponemos en el oído del otro y el otro nos presta su voz a través de un comentario, de una sugerencia, y es lo que va haciendo el crecimiento. Así que hay que salir. Salir del agujero interior, se cantaba en los 80. Así es. Qué bueno esto que decías de, digamos, de animarse a salir primero, y lo otro, lo quiero escribir para mí. Hay algunas personas que son más contundentes en decir que uno nunca escribe para uno, pero vos le diste ese costado, digamos, que tiene que ver con la pedagogía, ¿no? Invitar a salir porque en el contacto con otros, con otras, empieza, digamos, una construcción distinta. Y lo decías hace un ratito también en el trabajo de taller, y yo creo que ahí hay algo fundamental que no se ve, pero que está y que es muy fuerte, y es el ida y vuelta que tiene el taller, el nutrirse en esas lecturas, en esas escrituras, en ese intercambio. Me da la sensación que eso es muy fuerte y que muchas veces no se establece, pero está. ¿Es así? Es así porque es un aprendizaje para todos, no solo desde las técnicas mismas que se abordan, que a veces cuando las personas te dicen, bueno, ¿y qué se hace en un taller? Yo quiero venir para aprender las técnicas, es decir, nosotros no vamos con un manual de técnicas, nosotros lo que hacemos, quienes coordinamos talleres, es abrir libros de otros autores, y allí vamos a encontrar las técnicas, ¿no? Entonces, ya tenemos un enriquecimiento leyendo a otros autores. Y si tenemos esa capacidad de bajar a veces la soberbia que se tiene, el ego, ¿no? Porque también hay mucho yoísmo en todo esto, creo que si tenemos esa capacidad, el aprendizaje lo tenemos todos, lo construimos entre todos, porque es lo que yo te decía recién, es voz y oído, y a partir de allí van surgiendo todos los cambios que implican o que redundan en aprendizaje. E incluso en esto de mantener la creatividad encendida. Hay muchísimos de mis textos publicados y de los que van a salir este año que si uno va mirando hacia atrás están las consignas que yo he dado también a quienes se acercaban al taller. Entonces yo también los he trabajado y eso también lo he hecho a veces en el aula, porque muchas veces yo pensaba, a ver, los chicos cerraron la puerta del profesor de matemática y entrábamos nosotros y decíamos, bueno, hoy vamos a redactar, hoy vamos a escribir un cuento, y alguien tenía que pasar de los números a soltar esa imaginación. Entonces yo me proponía muchas veces escribir junto con mis alumnos. Me sentaba, cuando les daba a ellos una consigna de escritura, a escribir en ese mismo espacio con ellos, para ver si yo también era capaz, porque por ahí les estábamos exigiendo mucho a los alumnos, ¿no? Es distinto el que va por gusto a un taller, porque ya va preparado, incluso hay toda una preparación previa en la semana, ¿no? De corregir el texto, de hermosearlo para ir a presentarlo ante los otros, ¿no? Ponerlo sobre la mesa. Entonces es diferente porque hay una elección. Pero, repito, es un espacio nutritivo
para todos, para quienes ejercen de algún modo una docencia como coordinadores y para quienes se acercan. Algunos se acercan a buscar su primer texto, pero hay otros que se acercan a buscar un estilo, ¿no? A construir ya una manera que sea la marca de sus textos, de sus escritos. Exacto, qué lindo eso que decías, lo del espejo, ¿no? Ser espejo en ese lugar. Y qué bueno ser espejo y en primera persona, ¿no? Ahí, sin duda, que está un gran secreto. Adriana, tu lectura y tu escritura, digamos, hoy, en este 2021, ¿por dónde está pasando? ¿Por dónde están tus proyectos a nivel de libros, de publicaciones? ¿Qué lecturas venís Sí. abordando? Bueno, estamos en un momento muy importante. Hace desde 2018, cuando presenté Las nubes vacías, que fue el tercer libro de poemas, que yo ya prácticamente tenía terminado el cuarto, que es A un sorbo de distancia. Ese cuarto libro de poemas hoy ya está en imprenta y creo que la semana que viene llega a través de Ediciones Doble Z. Y bueno, con su representante, que es Mauricio Bertuzzi, el editor. Ese libro está llegando. Y también fue, creo que ayer, para prepararse para su primera prueba de galera, No todo silencio, también por la misma editorial, que es un libro de cuentos y relatos. Nunca había publicado los cuentos y relatos de manera personal. Sí han sido publicados en antologías, porque algunos han sido reconocidos con algún premio, forman parte de selectivos de la provincia o del país, y bueno, decidí reunir muchos, no sé, creo que son más de 20, no sé si son tantos, de esos cuentos y relatos y publicarlos. Así que también yo supongo que para agosto o septiembre ya están los dos libros, los nuevos. Qué buena noticia esos dos alumbramientos que se vienen, uno ya ahí en puerta y el otro un poquito más tarde. Y también qué lindo ese intercambio, digo, en el sentido de pasar de tu poesía, que es tan fuerte, a la narrativa, ¿no? Sí, yo siempre escribí paralelamente los dos, los dos. Yo no sé quién me hizo creer que la poesía era buena y me animé a publicarla. Yo no recuerdo quién. Seguramente alguien que me quiere mucho de la familia o de amigas. Eh, Me animé siempre a publicar más la poesía, que también ha tenido por allí algún reconocimiento y eso es un empujoncito, ¿no? Cuando uno participa en algún concurso y la mirada de quienes no te conocen es importante porque es totalmente objetiva. Pero escribí paralelamente, así que, pero a la hora de elegir publicar, siempre me incliné por la poesía. Y la verdad que me llevó mucho tiempo la corrección de estos cuentos, porque soy muy minuciosa con el lenguaje. Y, y bueno, creo que ya los pulí demasiado, así que los entregué. Es Ya están en... necesario que vean la luz, está buenísimo. ¿Nos podés contar el nombre de tus libros, de los Sí, primeros sí. publicados? El primer libro publicado de los libros personales fue Desandar la lluvia en 2010 con el acompañamiento de Pablo Montanaro a través de Ediciones Vigilias. El segundo libro, lo mismo, La edad del agua, también lo edité a través de Vigilias. Y después llegó el tercero, que ya lo trabajé con Mauricio Bertuzzi, con Ediciones Doble Z, que es Las nubes vacías. Ese lo tengo aquí a mano, lo hemos mostrado ya varias veces porque ha tenido sus presentaciones incluso en ferias. Así que bueno, después podemos compartir alguna lecturita. Sí, justo tuve la suerte de estar en una de las presentaciones de Las nubes vacías y realmente también, digamos, me gustó muchísimo porque es otra forma la de ese Sí. libro respecto de los anteriores y me pareció muy bueno. Si la gente quiere adquirir los libros de Adriana, ¿cómo puede hacer? Por ahora comunicarse conmigo, porque en algún momento los retiré de las librerías que trabajaban los autores locales, porque bueno, ¿te acordás la época en que una de ellas Sí, cerró, otra se trasladó? Bueno, entonces quedé con los libros. Estas nuevas publicaciones, el editor va a ser quien se va a encargar de la venta de los libros en las librerías de Neuquén, y yo también tengo ejemplares de los anteriores
y bueno, y tendré ejemplares de estos nuevos, así que se van a poder comunicar conmigo también. Y yo se los hago llegar. Qué bueno, qué bueno. Bien, pueden comunicarse a través del Facebook, del Instagram. De Facebook, de Instagram, exacto. Bien, En los libros yo siempre doy a conocer también el correo electrónico, así que se puede. buenísimo. Te voy a pedir si querés compartirnos algunas poesías. Sí, 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 cómo no. Habíamos empezado con La Edad del Agua y si querés sigo con La Edad del Agua. Y alguno que no hayamos leído mucho, porque nos hemos visto en tantos encuentros, Pablo, que has escuchado varios de ellos, incluso, bueno, nos hemos visto también este año, y creo que he leído algunos. Bueno, a ver, este que abrí acá, Adelante con total libertad. Perpetuidad, está también en La Edad del Agua. Tiene un epígrafe de Pedro Salinas que dice: Él queda y en él el mundo. No volverá la nieve a desbordar la primavera, ni hará chasquidos el agua tras manar de mis tristezas. Habrá un silencio insurgente, un aullido introvertido, y el verso colándose infinito por las estrías del arco iris. Gracias por ese aplauso simbólico que uno quisiera que sonara en algún espacio de esos, como nos hemos encontrado siempre leyendo, ¿no? Pero bueno, con toda la esperanza de que todo eso vuelva pronto. De las nubes vacías, para cambiar un poquito, que ya hemos leído por ahí poemas más largos, te leo algunos cortitos, así los voy pasando. La palabra es mi única certeza. Como Ítaca me recibe, genesíaca y maternal. Solo el alma frente al mar y nada. En el vacío residen las preguntas. Intento robársela al mar. Se me hace agua entre las manos esta luna mojada. El vacío arde de azul. Este maricielo me sustantiva, me nombra, pero no sabré en esta existencia quién soy. 7 mundos que son 7 soles. Los abrazo, me abrazan. Al rojo vivo, vivo la inquietud de serme. Arrancada de mí, vuelvo a las palabras. A este poema reintegro de burbujas y de sílabas. La integridad es este sol que en la arena me dibuja. En un abrir y cerrar, el sol es polvo derramado. Por encima del mundo, Ixchel regresa. Cementiza el cielo, fecunda mi hoy y mi pasado. Regreso a casa, preñada de luna. Mucho de mar. Pero qué belleza, cómo tiene, digamos, esa magia la poesía de poder calar tan hondo en uno, ¿no? Y de poder sacudir. Pensaba también en el costado filosófico de este libro, que va apareciendo, digamos, en pequeños destellos y en algunas de ellas ocupa un espacio mucho más amplio y en otros te deja la duda como lector a ver vos qué decís, o sea, vos que me estás leyendo, o sea, queda como implícito, ¿no? Y me parece genial eso, bueno, también en el juego de metáforas. Estaba pensando en algo que creo haberlo recordado del día de la presentación. Antiguamente se utilizaba muchísimo la carta, ¿no es cierto? La carta manuscrita para poder comunicarse con personas que estaban a unos pocos kilómetros y del otro lado del mundo. Y hay algo muy lindo a través de que se recupera algo de eso con
lo que vos decías, el correo electrónico, con el mail. Y creo que en uno de tus libros hay una correspondencia con alguien de otro lugar que escribe, donde había un intercambio a través del correo electrónico y después esa persona hizo un aporte para uno de tus libros. ¿Puede ser? Ah, sí, creo que te referís al poeta Ramón Miñeri, Exacto. claro, que escribió precisamente la contratapa de este libro. Sí, ocurrió algo muy, muy mágico, que yo una vez llegué a la escuela y me habían dado un espacio como jefa de departamento donde trabajar, y bueno, y había muchas cajas con estas donaciones que llegaban de libros a las escuelas que no habían sido abiertas, y me puse a buscar, a bucear, a ver qué había en esas cajas, y entre las cajas encontré un sobre y decía las profesoras de lengua y literatura del EPET número 2 de Centenario. Y bueno, lo abrí y me encontré con un libro de regalo del poeta e historiador Ramón Minieri, de Río Colorado, que era un aporte que hacía a la institución. Entonces yo dije, por supuesto que el libro voy a tratar de hacérselo llegar a mis alumnos y que voy a leer poemas, pero yo este libro me lo llevo. Yo me lo llevo, porque venía con un papelito, con el correo electrónico del autor, que estaba esperando de algún modo esa respuesta, ¿no? Entonces le escribí, no nos conocemos hasta el día de hoy, hace muchísimos años de esto, no nos conocimos nunca personalmente con Ramón, pero sí hemos intercambiado muchos correos, muchos poemas, y él me regaló las palabras de la contratapa. Sí, 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 gracias por recordarlo, sí. Y Ramón es un poeta excelente, es brillante, con una poesía simple, profunda, eh, trabaja la naturaleza, trabaja sobre la gente de su pueblo, es maravilloso, hay que conocerlo, hay que acercarse. Qué linda historia, me parecía que era interesante poder mostrarla No lo tengo también. aquí a mano, no lo tengo aquí a mano, si no te compartía un poema de Claro, él. Tengo todos sus... y a mí me pareció que era sobre las nubes vacías que había sucedido esto, pero bueno, tenía miedo de equivocarme, me parece maravilloso. Son esos regalos que también van dando los caminos de la literatura, ¿no? Esos encuentros, a veces, digo, a través del correo electrónico, en este tiempo de pandemia, los encuentros a través de la virtualidad con personas que quizás de manera presencial no lo hubiésemos conocido, el poder trascender las fronteras y bueno, y encontrarse justamente con los caminos que están transitando otros y otras, y con historias que son muy parecidas, sobre todo de nuestra América, ¿no? Que tiene, digamos, como un hilo que nos hace que de alguna manera estemos pasando o hemos pasado por los mismos lugares de la historia de opresión, de sufrimiento, pero también en cuanto a la cultura, a la música, a la literatura, en las luchas, ¿no? En la permanencia del trabajo, en el poder de alguna manera creer que la poesía, la literatura, las artes pertenecen y son del pueblo y de alguna manera nos liberan, ¿no? Entonces, eso también lo ha traído, digamos, esto que nos ha condicionado ya desde hace un año y medio. Y la pregunta para ir cerrando es si ha existido, digamos, en este recorrido, el ponerse a escribir sobre lo que está sucediendo. Si ha existido ese momento. Sobre lo que está sucediendo, no. Sí han nacido textos durante la pandemia que no los incorporé en las publicaciones estas nuevas, excepto creo que dos o tres dentro del libro de relatos. Dos creo que son, nada más, porque también cursé el año pasado yo cursé un taller que lo dio una exalumna mía, María Clara Lavallén, que está trabajando muy bien también por la cultura y la literatura. Y bueno, y algunas producciones que hice mientras leíamos a Catherine Mansfield en su taller. Que me preguntabas hace un rato por las lecturas. Esa es una autora que continúo leyendo porque me han gustado mucho sus cuentos. Escribí durante este periodo, no tanto como quisiera, pero he escrito, y la verdad que, bueno,
en algún momento aparecerán en alguna publicación quizás más pequeña. Quizás, creo que no se nombra directamente la pandemia, pero en muchos de los textos se nota la falta de aire, ¿no? El aislamiento, yo creo que eso está. Y hay un relato muy personal, muy vivencial, muy autobiográfico, que va a estar, sí, también, ahora que lo recuerdo, en el libro de cuentos y relatos, en No todo silencio, que, bueno, hago un paralelo entre la infancia y algo muy cercano que nos tocó vivir durante la pandemia, que es con la salud de un primito muy joven, un primo de 28 años. Ese relato tiene, sí, una relación muy íntima, dolorosa, pero que creo que pude darle un matiz que hace sobre todo hincapié en la infancia, en nuestras infancias, las que tuvimos como primas, y que pude unirlas y llevarlas a ese relato. Es lo único que va a estar escrito en estos libros que aparecen ahora. Lo demás, veremos cuándo sale a la luz. Está muy bien, está muy bien. Y vos decías volver a los tiempos de la infancia, y el tiempo es algo que se nos ha ido pasando y no nos dimos cuenta. Y así vamos arribando al cierre de este programa de Espejos en Primera Persona. Así que yo te invito ahora a poder despedirte de nuestro público, a darte las gracias por haber aceptado participar del programa. Y yo te agradezco a vos nuevamente este desafío que emprendiste de llevarnos a todos y a todas a las redes sociales, a YouTube, porque Espejos está llegando mucho. Mira, casualmente me escribió un colega, un escritor que seguramente vos conocés, para preguntarme dónde podía leer más textos míos a raíz de aquel programa que hicimos la otra vez de manera grupal, ¿no? Y colectiva. Así que, bueno, agradecer lo que estás haciendo para difundirnos, para hacer llegar nuestras voces a otros lugares, y que nosotros también podamos oír las voces de compañeros y compañeras de nuestro país y de otros lugares de Latinoamérica. Así que totalmente agradecida, Pablo, e instarte a que sigas con este proyecto, que ya es una concreción hecha, sí, sí, y muy valiosa. Así que bueno, muchísimas gracias. Un saludo especial para todos y todas aquellos que puedan oírnos a partir de hoy. Bien, muchas gracias. Y bueno, de esta manera cerramos nuevamente un programa más de Espejos en Primera Persona. Contarles a nuestra audiencia que nos pueden seguir por el canal de YouTube, Pablo Lautaro, también podrán verlo en Facebook, y que hay muchos más programas allí y son tan buenos como este programa que hicimos hoy. Este particularmente me ha emocionado mucho por un montón de cuestiones que tienen que ver con ese primer libro y la poesía que ya conocía, pero sentirla en la voz de la autora le dio un matiz distinto y lo he pasado muy bien. Así que muchas gracias y nos encontramos donde la poesía diga. Hasta la próxima. La próxima. Muchas gracias.